Realidad o espejismo importado. Cada vez que aparece una raza nueva en el extranjero, la pregunta surge automáticamente: ¿y se la traemos a España? Ha pasado con muchas razas. Algunas funcionaron, otras fueron solo promesas caras. El nombre de moda ahora es el sardo negro, una raza cebuina desarrollada en México, elogiada por su rusticidad, producción de leche en climas secos y capacidad de trabajar en sistemas extensos. Pero hoy la pregunta no es si el sardo negro funciona. La pregunta real es: ¿resuelve algún problema que España no haya resuelto ya? Aquí ya tenemos razas autóctonas y cruces testados en regiones tan duras como Extremadura o Andalucía. En este video vamos a dejar el entusiasmo de lado y hacer la pregunta que a casi nadie le gusta: ¿vale la pena traerlo o ya tenemos mejor genética en nuestro corral? Si eres ganadero o estudias genética, quédate, porque la respuesta es técnica, no emocional. Para entender si el sardo negro es una solución real para la España de 2026, no podemos quedarnos en la superficie de su apariencia estética o en el misticismo de su capa moteada. Debemos entrar en la maquinaria biológica del animal. El sardo negro no es una raza ancestral milenaria ni un capricho de la naturaleza. Es el resultado de un proceso de selección dirigido en México, utilizando como base el gir brasileño con un objetivo pragmático: producir donde la mayoría de las razas europeas colapsan. Cuando analizamos su fisiología, lo primero que destaca es su capacidad de termorregulación. En las regiones del sur de España, donde los termómetros superan los 40 grados centígrados, con una humedad relativa que asfixia al ganado especializado, el sardo negro despliega una ingeniería cutánea superior. Su piel es oscura, rica en melanina para protegerse de la radiación ultravioleta extrema, pero está cubierta por un pelo corto, liso e hidratado que facilita la convección térmica. Posee una mayor densidad de glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado en comparación con las razas Bos taurus. Esto no es un detalle menor. Mientras que una vaca Holstein gasta una energía metabólica inmensa tratando de enfriar su núcleo mediante el jadeo, lo que reduce el pH ruminal y corta la producción de leche, el sardo negro disipa calor de forma pasiva y eficiente, manteniendo su homeostasis sin entrar en estrés oxidativo. El metabolismo de baja intensidad, la estrategia del ahorro. El sardo negro nace para funcionar donde el ambiente impone límites físicos. No es una raza pensada para récords de producción en concursos lecheros, es una raza pensada para la regularidad funcional. En un sistema de producción intensiva, buscamos el pico de lactancia. En el sardo negro buscamos la curva de persistencia. Su metabolismo basal es notablemente más bajo que el de las razas europeas. Esto significa que sus requerimientos de mantenimiento, la energía que el animal necesita simplemente para estar vivo y caminar hasta el bebedero, son mínimos. En un escenario de sequía extrema como los que hemos visto en las dehesas españolas recientemente, un animal de alta producción se convierte en un pasivo financiero. Si no hay pienso de alta calidad, el animal se come a sí mismo, perdiendo condición corporal rápidamente y entrando en anestro, dejando de ser fértil. El sardo negro, en cambio, tiene una eficiencia ruminal adaptativa. Sus papilas ruminales están seleccionadas para procesar forrajes lignificados, pastos secos y subproductos agrícolas que una vaca frisona ni siquiera sería capaz de digerir. Su capacidad para reciclar nitrógeno a través de la saliva es superior, lo que le permite mantener la microbiota del rumen activa incluso con dietas de muy baja proteína. Genética y selección. ¿Por qué México y no Brasil directamente? Aquí entra el punto técnico que define la diferencia entre el gir lechero y el sardo negro. Mientras que en Brasil, el gir fue seleccionado hacia una especialización lechera extrema, buscando competir en volumen con la Holstein, en México, el sardo negro mantuvo un equilibrio más rústico. El criador mexicano no buscaba 40 litros de leche, buscaba una vaca que le entregara 8 o 10 litros, pero que además le diera un ternero pesado para carne y que no necesitara un veterinario cada semana. Esta doble aptitud funcional es lo que les despierta interés en 2026. Al analizar su estructura ósea, vemos un animal con mayor capacidad torácica y profundidad que el gir tradicional.
lo que se traduce en mayor capacidad de ingestión de forraje tosco. Su ubre es más resistente, con ligamentos fuertes y pezones adaptados al ordeño manual o mecánico simple, minimizando la incidencia de mastitis clínica en ambientes con baja higiene o barro. La resiliencia inmunitaria, resistencia a ectoparásitos. Otro factor decisivo en la fisiología del sardo negro es su resistencia natural. En la cuenca mediterránea, la presión de insectos y enfermedades transmitidas por vectores está aumentando debido al cambio climático. El sardo negro posee una piel más gruesa y una capacidad motora subcutánea, el músculo cutáneo del tronco, mucho más activa, lo que le permite sacudirse los insectos con mayor eficacia. Además, secreta una cantidad superior de sebo, una sustancia oleosa que actúa como repelente natural y barrera fungicida. Esto reduce drásticamente la dependencia de tratamientos químicos y antiparasitarios, alineándose con las nuevas exigencias de la Agenda Verde de la Unión Europea, que busca reducir el uso de fármacos en la ganadería. El comportamiento en pastoreo. Movilidad estratégica. Si observamos al sardo negro en un sistema extensivo, su comportamiento es diferente al de las razas británicas o continentales. Es un animal explorador. Tiene la capacidad de caminar largas distancias en busca de agua y alimento, sin que su temperatura corporal se dispare. En las dehesas con orografía complicada, su agilidad le permite acceder a zonas de pasto que el ganado pesado ignora. Su instinto materno es feroz, lo que garantiza una tasa de supervivencia del ternero cercana al 100% en condiciones de campo, pero este es también un punto de atención. Requiere un manejo humano más inteligente y menos agresivo. El sardo negro no responde bien a los gritos o al maltrato. Su sistema endocrino reacciona liberando cortisol y adrenalina rápidamente, lo que puede bloquear la bajada de la leche. Por tanto, su introducción en España exigiría no solo un cambio de genética, sino un cambio en la cultura de... No se mide por el pico de la lactancia, sino por la capacidad de mantenerse preñada año tras año, con un intervalo entre partos corto, incluso cuando la lluvia no llega. Es la antítesis del modelo industrial tradicional. Mientras que la vaca moderna es un Fórmula 1, rápida pero frágil y dependiente de un equipo de mecánicos, veterinarios y nutricionistas, el sardo negro es un vehículo todoterreno de alta resistencia. Para el ganadero español que ha visto cómo sus costes de energía y pienso se disparaban, la idea de un animal que se cuida solo es tentadora. Sin embargo, como veremos más adelante, la pregunta técnica sigue siendo: ¿es esta resistencia suficiente para desplazar a las razas que ya han sido adaptadas y seleccionadas en suelo europeo durante siglos? El sardo negro no nace para brillar bajo los focos de una feria ganadera, nace para no fallar cuando el sol abraza el campo y el silo está vacío. Es una estrategia de defensa activa, no de ataque productivo. Llegamos al núcleo del conflicto técnico. Una raza no se evalúa por su belleza o por su éxito en los trópicos mexicanos. Se evalúa por su capacidad de desplazar, en eficiencia o rentabilidad, a lo que ya ocupa el terreno. En España, el sardo negro no entra en un vacío genético. Entra en un ecosistema donde razas como la retinta, la avileña negra ibérica, la morucha y, en el sector lácteo rústico, cruzas con parda alpina o fleckvieh han dictado las reglas durante siglos. Para que el sardo negro sea una opción viable en 2026, debe demostrar que su alquimia genética ofrece algo que los siglos de selección europea no han logrado. 1. El choque de fisiologías. Cebú frente a Bos taurus ibérico. La primera gran diferencia es de origen evolutivo. El sardo negro es un Bos indicus, cebú. Sus células contienen mitocondrias adaptadas a un metabolismo que prioriza la disipación de calor sobre la acumulación de grasa intramuscular. En cambio, nuestras razas autóctonas, como la retinta de las dehesas de Cádiz o Extremadura, son Bos taurus, que han sufrido un proceso de cebuización adaptativa natural. Han desarrollado pieles elásticas y una resistencia notable a la sequía, pero conservan la estructura cárnica europea. Cuando comparamos la eficiencia de conversión forrajera, el sardo negro tiene una ventaja teórica en dietas de bajísima calidad, pasto agostado, rastrojos de cereal lignificados.
Su rumen es un bioreactor más lento pero más tenaz. Sin embargo, en España, la industria cárnica penaliza la grasa de cobertura amarillenta y la fibra muscular más gruesa típica de los cebúes. Si un ganadero de Salamanca sustituyera su cabaña de morucha por sardo negro, se encontraría con un animal que sobrevive mejor el agosto, pero que el matadero calificaría con notas inferiores en la escala Europe. Aquí, la genética mexicana choca frontalmente con los hábitos de consumo europeos. Preferimos el veteado de grasa y la ternura del Bos taurus. 2. La paradoja de la leche rústica. Sardo negro versus parda alpina. Si miramos hacia la producción de leche en zonas desfavorecidas, el sardo negro se presenta como una vaca de doble propósito. Pero en España, el estándar de doble propósito lo marca la parda alpina, Brown V, o la Simmental, o Flecked V. Estas razas europeas entregan 6.000 o 7.000 litros por lactancia con una facilidad pasmosa y al final de su vida útil su canal tiene un valor de mercado altísimo. Supongamos que un ganadero de Andalucía complementa sus cebúes con parda alpina para hacer un cruce inter-C para producir leche en condiciones difíciles. El resultado sería un animal que sobrevive mejor el invierno y entrega una ternera con talento lechero. El sardo negro en un sistema de pastoreo extensivo español entregaría quizás 2.500 litros. ¿Es suficiente? Solo si el coste de mantenimiento fuera cercano a cero. Pero en la España de 2026, los costes fijos, seguros, saneamientos obligatorios, seguridad social, vallados, son los mismos para una vaca de 2.000 litros que para una de 7.000. La matemática de la rentabilidad empieza a fallar. El sardo negro es una solución de supervivencia para economías de subsistencia. En una economía de costes europeos, la baja producción individual suele ser el camino más rápido hacia la quiebra técnica, a menos que se transforme esa leche en un queso artesanal de altísimo valor añadido que justifique la escasez. Resistencia a enfermedades, el factor sanitario y la PAC. Un argumento recurrente a favor del sardo negro es su resistencia a los ectoparásitos, garrapatas, moscas. En México, esto ahorra fortunas en baños químicos. En España, el problema no son tanto los parásitos externos, sino las enfermedades de control oficial, tuberculosis bovina y brucelosis. No hay evidencia científica de que el sardo negro sea más resistente a la Mycobacterium bovis, tuberculosis, que una retinta o una avileña. De hecho, al ser animales con un fuerte instinto de manada y a veces comportamientos más reactivos, el manejo para los saneamientos obligatorios de la PAC, Política Agraria Común, podría ser más complejo y además la normativa europea de bienestar animal y transporte es extremadamente estricta. El sardo negro, con su temperamento cebuino, más alerta y territorial, podría sufrir mayores niveles de estrés en los largos transportes hacia los cebaderos industriales del Valle del Ebro, lo que afectaría la calidad final de la carne, pH alto, carnes oscuras. Bioenergética de la dehesa, el aprovechamiento del estrato arbustivo. Donde el sardo negro sí podría dar una lección es en el aprovechamiento de arbustos. En las zonas de monte bajo, donde el pasto desaparece en julio, el sardo negro utiliza su lengua prensil y su movilidad cervical para ramonear de forma mucho más activa que las razas continentales. Aquí compite directamente con la cabra payoya o razas caprinas, más que con otras vacas. Si analizamos el gasto energético por kilómetro caminado, el sardo negro gana. Su zancada es más larga y eficiente. Su esqueleto es más ligero en relación con su potencia muscular. En una dehesa seca de 500 hectáreas con un solo punto de agua, el sardo negro sufriría menos desgaste que una limusina o una charolesa, que se clavarían cerca del bebedero perdiendo peso. Pero de nuevo, España ya tiene a la avileña, una raza que hace transhumancia a pie durante cientos de kilómetros de Extremadura a los Picos de Gredos. ¿Realmente necesitamos importar una solución de México cuando tenemos vacas que llevan 1000 años caminando de Extremadura a los Picos de Gredos? 5. El valor de la genética consolidada. Datos versus promesas. El punto más crítico de esta comparación es la información. En España, cuando compras un toro de una asociación de raza pura, tienes acceso a un libro genealógico con décadas de datos, facilidad de parto, peso al destete, calidad de canal, fertilidad de las hijas.
todo bajo control de la administración española y estándares europeos. El sardo negro en España sería, hoy por hoy, una caja negra. No tenemos curvas de crecimiento adaptadas a nuestros forrajes. No sabemos cómo respondería su fertilidad a los ciclos de luz del hemisferio norte, fotoperiodo, que son muy diferentes a los del México tropical. Importar sardo negro es importar incertidumbre. En una ganadería de precisión como la de 2026, donde cada euro cuenta, el ganadero prefiere una retinta con datos conocidos que un sardo negro con promesas exóticas. Sostenibilidad y huella de carbono. Bajo las directrices del Green Deal europeo, se premia la reducción de emisiones de metano. Se sabe que el ganado cebú, debido a su digestión ruminal más lenta de fibras groseras, puede producir más metano por kilo de carne producido que un animal que crece rápido y va al matadero joven. El sardo negro, al ser un animal de crecimiento lento, tarda más meses en alcanzar el peso de sacrificio, podría tener una huella de carbono por unidad de producto superior a la de los cruces industriales europeos. Esto, en un futuro de impuestos al carbono, sería una losa financiera insalvable. Conclusión del bloque 3. El sardo negro es una maravilla de la adaptación en su contexto original. Es el rey de la escasez donde no hay otra opción. Pero en España, la escasez está gestionada por razas autóctonas que ya han ganado la batalla de la calidad de carne, el cumplimiento normativo y la integración en la cadena de valor europea. El sardo negro no viene a llenar un hueco vacío, viene a intentar entrar en un mercado saturado de excelencia rústica. La comparación técnica nos dice que, aunque su fisiología es fascinante, su viabilidad económica en el ecosistema de la PAC es, como mínimo, cuestionable. España no necesita buscar en el extranjero lo que ya ha perfeccionado en sus propias dehesas. Tras analizar la fisiología de supervivencia y la comparativa directa con nuestras razas autóctonas, llegamos al muro infranqueable, la realidad operativa. En el mundo de la ganadería de 2026, la genética no viaja sola, viaja acompañada de un rastro burocrático, sanitario y logístico que puede convertir una brillante idea técnica en una pesadilla financiera. Importar sardo negro a España no es solo comprar un animal o un vial de semen, es enfrentarse al sistema regulatorio más estricto del planeta, el de la Unión Europea. El muro sanitario, protocolos de la Comisión Europea. España, como Estado miembro, se rige por la Ley de Sanidad Animal de la UE. Importar material genético, semen o embriones desde México, un país con un estatus sanitario distinto al europeo, implica años de negociaciones bilaterales. Los protocolos exigen que los centros de recogida en México estén autorizados por la UE, lo que implica auditorías constantes sobre enfermedades como la fiebre aftosa, la estomatitis vesicular o la lengua azul. Un solo positivo en una finca vecina en el estado de Veracruz o Jalisco podría bloquear una exportación durante años. El coste de estas pruebas sanitarias, las cuarentenas en origen y destino y los aranceles de importación elevan el precio de cada dosis de semen de sardo negro a niveles que solo se justificarían si el animal fuera a producir oro puro. En 2026, con el endurecimiento de las normativas de bioseguridad para prevenir la entrada de patógenos exóticos, el riesgo de que un cargamento de embriones sea destruido en la aduana de Barajas es una variable que ningún ganadero comercial debería ignorar. 2. La logística del frío y la variabilidad genética inicial. Supongamos que el material llega. Nos enfrentamos entonces al problema de la escala. Introducir una raza nueva con apenas 10 o 20 sementales crea un cuello de botella genético peligroso. La consanguinidad, inbreeding, aumentaría rápidamente, debilitando precisamente aquello que buscamos, la rusticidad. Para construir una población de sardo negro en España que sea genéticamente diversa y estable, se necesitaría una inversión sostenida durante al menos una década sin retorno claro. Además,
El manejo del nitrógeno líquido para el transporte de material criogenizado a zonas remotas de la Sierra Española añade un coste logístico que no existe cuando compras un todo de retinta en la feria de Zafra o de Salamanca. Estás pagando por tecnología de transporte para una genética que, como vimos, ofrece rendimientos similares a los que ya tienes a la vuelta de la esquina. 3. El mercado de carne y leche. El juicio del consumidor europeo. En 2026, el consumidor español es más exigente que nunca. Busca etiquetas de producto local, bienestar animal certificado y huella de carbono neutra. El sardo negro, al ser una raza exótica, no encaja fácilmente en las denominaciones de origen protegidas, DOP, o indicaciones geográficas protegidas, IGP, que añaden valor a la carne española. Una hamburguesa de sardo negro no tiene el storytelling que tiene una chuleta de vaca pajuna recuperada del olvido en Sierra Nevada. El mercado de nicho para el sardo negro en España sería ínfimo. La industria cárnica española está optimizada para canales de razas británicas y continentales. Cualquier desviación en la conformación de la canal, como la grupa caída o la estructura ósea del cebú, se traduce en un menor precio pagado al productor. En un negocio de márgenes estrechos, perder 20 céntimos por kilo en el matadero por una cuestión de forma de la canal es la diferencia entre el beneficio y la pérdida. 4. El coste de oportunidad. ¿Dónde invertir el capital en 2026? Este es el punto que los entusiastas del sardo negro suelen olvidar. Si un ganadero español tiene 50.000 euros para invertir, los gasta en importar una raza mexicana no probada en Europa o los invierte en digitalización, mejora de pastos mediante agricultura regenerativa o selección genómica de su propio rebaño de avileñas. La selección genómica permite hoy identificar qué vacas de nuestro propio corral son más resistentes al calor o procesan mejor el pasto seco. En lugar de traer una solución de fuera, la tecnología de 2026 nos permite perfeccionar la solución que ya tenemos. Invertir en sardo negro es, en muchos sentidos, una distracción estratégica. Es buscar una bala de plata externa para un problema que requiere una gestión interna más eficiente. 5. El valor de la investigación. El único escenario viable. ¿Significa esto que el sardo negro no tiene ningún futuro en España? No necesariamente. Existe un espacio para la investigación pura. Centros como el IRTA o el INIA podrían importar material para estudiar genes específicos de resistencia al estrés térmico. El sardo negro podría actuar como un donante de genes en programas de hibridación controlada a muy largo plazo, pero esto es ciencia de laboratorio, no economía de campo. Para el ganadero que tiene que pagar las letras del tractor a final del mes, el sardo negro es un experimento demasiado caro. 6. La respuesta está en el propio curral. Llegamos al final de este análisis técnico. El sardo negro es una raza impresionante, un triunfo de la selección mexicana que merece todo el respeto en su contexto de origen. Es el testimonio de cómo el ser humano puede moldear la biología para vencer al desierto. Pero España no es el desierto mexicano. España es una potencia ganadera con un patrimonio genético que ya ha pasado por el fuego de la historia. Nuestras razas, la retinta, la morucha, la avileña, la asturiana, son el resultado de milenios de adaptación a la península ibérica. Ellas ya hablan nuestro idioma, ya conocen nuestras enfermedades y ya están integradas en nuestra cultura gastronómica y económica. Importar el sardo negro sería como intentar mejorar un olivar centenario de Jaén trayendo árboles de un clima tropical. Una curiosidad botánica, pero un desastre agrícola. En 2026, el verdadero progreso no es traer razas nuevas por modismo, es aplicar la ciencia de vanguardia a nuestras razas antiguas. Es entender que la rusticidad no se importa, se selecciona día a día en el campo. El sardo negro nos enseña que el cebú es una herramienta poderosa, pero la comparación técnica nos confirma que España ya tiene las mejores herramientas en su propio curral.
El sardo negro en España es fascinación técnica, pero inviabilidad económica. Si te ha gustado este análisis profundo y sin concesiones al romanticismo, si valoras la ganadería basada en datos y no en folletos de venta, suscríbete. En este canal no vendemos razas milagrosas. Analizamos sistemas productivos, costes de oportunidad y resultados reales. El futuro de la ganadería española depende de nuestra capacidad para valorar lo que tenemos y mejorarlo con la tecnología del mañana. ¿Y tú, invertirías en la incertidumbre de lo exótico o en la certeza de nuestra genética autóctona? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y abramos el debate sobre el futuro de nuestra soberanía alimentaria.